Bien, estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a trabajar la siguiente unidad. Esta unidad es la unidad número 4, que se denomina prueba de dócima. Tiene que ver con lo que son las muestras independientes y muestras pareadas, dócima para igualdad de varianza de dos poblaciones normales y para proporciones, y lo que vamos a ver realmente que es análisis de varianza. Es importante establecer dos términos acá, lo que son las muestras independientes y lo que son las muestras pareadas. Estos datos nosotros ya los hemos estado trabajando en clases anteriores. Sin embargo, el nombre como tal no lo hemos manejado. En el caso de las muestras independientes, esta es cuando un dato no tiene relación con otro. Es decir, son dos datos o dos variables que no dependen una de la otra. Normalmente son tamaños N1 y N2 respectivamente, extraídas de dos poblaciones con distribución normal, mas sin embargo no significa que sean iguales. Con frecuencia se tiene interés en hacer inferencias basadas en dos muestras que no están relacionadas, es decir, que son independientes. En el caso de las muestras pareadas, también conocidas como dependientes, es decir, que las dos, una depende de la otra, este es cuando un dato está relacionado con otro, obviamente. Y un método que puede utilizarse para averiguar la efectividad de un tratamiento o procedimiento experimental es el que utiliza observaciones relacionadas que se obtienen de muestras no independientes. Una prueba de hipótesis, por ejemplo, basada en este tipo de datos, se conoce como una prueba de comparaciones variadas. En este caso, una dócima, que es el nombre que se le da, es una hipótesis. Se le conoce como una dócima de hipótesis. Es una regla que determina a un cierto nivel de significación para los valores de la muestra, que si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, una dócima de hipótesis o test de hipótesis es una partición de espacio muestral en dos regiones, una región crítica o de rechazo y una región de aceptación. Nosotros vimos esto en el tema anterior que tiene que ver con el test de hipótesis. De hecho, el test de hipótesis también se le puede llamar dócima de hipótesis. Parte del análisis de varianza me dice que cuando se trata de un experimento diseñado, las cantidades necesarias para probar hipótesis acerca de conjuntos de parámetros puede expresarse con fórmulas relativamente simples en términos de las mediciones. El uso de estas fórmulas para el análisis de los datos provenientes de experimentos diseñados se les denomina análisis de varianza. El objetivo de la ANOVA es determinar cuáles son las variables independientes y de importancia en un estudio y en qué forma interactúan y afectan la respuesta. El propósito del procedimiento de la ANOVA es analizar la variabilidad de la respuesta y asignar componentes de esa variabilidad a cada uno de los conjuntos de variables independientes. El análisis de varianza nosotros lo vamos a ver para dos tipos, para dos poblaciones y para más de dos poblaciones. Los pasos son muy parecidos a la prueba de hipótesis, salvo algunos nuevos valores con los que vamos a trabajar, que en este caso sería las tablas. El paso 1 va a ser siempre el planteamiento de la hipótesis. Nosotros vamos a comparar las dos poblaciones, población 1 igual a población 2. Ya sabemos que esto significa hipótesis nula igual a las dos poblaciones e hipótesis alternativa diferente de las dos poblaciones. El segundo paso determina encontrar el valor crítico Fisher. Nosotros ahora vamos a hacer uso de la tabla Fisher. Me van a dar el intervalo de confianza y vamos a encontrar algo que se llama el numerador, que equivale a C-1, que en este caso es la cantidad de poblaciones. Para dos poblaciones, el numerador siempre va a ser 1 porque sería 2 menos 1, 1. Y en el caso del denominador, hacemos uso de los grados de libertad. N1 más N2 menos 2. Una tabla Fisher es esto más o menos. La parte horizontal está formada por el numerador, es decir, C-1, y la parte vertical por el denominador, que está formado por los grados de libertad, N1 más N2 menos 2. Tenemos diferentes tipos de tabla Fisher para 95% o también para 99%. El siguiente paso, una vez que ya encontramos los valores críticos de Fisher, consiste en determinar el valor de la fórmula. Al igual que en la prueba de hipótesis hacemos los mismos pasos en esta parte, solo que ahora las fórmulas son un poco diferentes. Nosotros vamos a encontrar dos tipos de fuentes, entre grupos y dentro de grupos. Y vamos a trabajar con los dos grados de libertad, para numerador y para denominador. Entonces nosotros vamos a encontrar una primera fórmula llamada suma de cuadrados.
Esta suma de cuadrados tiene dos tipos, suma de cuadrados de tratamiento y suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados de tratamiento me dice que va a ser igual el tamaño de la muestra 1 por el tamaño de la muestra 2 entre el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2. Todo esto por la diferencia al cuadrado de ambas medias aritméticas. La suma de los cuadrados del error me dice que van a ser igual a la sumatoria de las diferencias al cuadrado de cada uno de los datos de la muestra menos la media aritmética. Y luego tenemos los cuadrados medios. Los cuadrados medios se establecen para los cuadrados medios de tratamiento y los cuadrados medios del error. En el caso de los cuadrados medios de tratamiento van a ser iguales a la suma de los cuadrados de tratamiento entre la cantidad de poblaciones menos 1. Y el cuadrado medio del error va a ser igual a la suma de los cuadrados del error entre los grados de libertad, n1 más n2 menos 2. Una vez que tenemos estos cuadrados medios, encontramos el valor f de la fórmula, que no es más que los dos cuadrados. Cuadrado del medio de tratamiento entre cuadrado medio del error. Una vez que tenemos este tercer paso, vamos al cuarto paso. Una vez que tenemos este tercer paso, vamos al cuarto paso. El cuarto paso consiste en determinar si acepto o rechazo la hipótesis nula. Entonces, esto se va a dar con la siguiente condición. Si el valor f de la fórmula es mayor o igual al valor f de la tabla, si esta desigualdad se cumple, entonces yo rechazo la hipótesis nula. Si esta desigualdad no se cumple, entonces yo acepto la hipótesis nula. Para el caso de más de dos poblaciones, hacemos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a la hora de plantear la hipótesis, vamos a tener hipótesis 1 igual a hipótesis 2, igual a hipótesis 3 o cuantas hipótesis haya. Y la alternativa es la diferencia de esta. En el caso del valor crítico, vamos a hacer lo mismo, solo que en esta ocasión el denominador, que son los grados de libertad, va a ser igual a la suma de cada una de los tamaños de las muestras menos las cantidades de muestras que hay. Significa que si yo tuviera 3 muestras, yo voy a sumar tamaño de muestra 1 más tamaño de muestra 2 más tamaño de muestra 3 menos 3. También, al igual que en el anterior, vamos a hacer uso de las tablas Fisher. Y luego hacemos los pasos. De la misma forma vamos a trabajar los pasos, solo que aquí las fórmulas son un poco distintas. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con algunos datos nuevos. Por ejemplo, en la suma de los cuadrados de tratamiento, vamos a tener que esta va a ser igual a la sumatoria de el tamaño de cada una de las muestras por la media de la muestra menos las medias de las medias. ¿Qué significa eso? Que una vez que yo tengo mis medias, voy a sacar una media de todas ellas. Y en el caso de la suma de los cuadrados del error, exactamente lo mismo. Vamos a sacar las diferencias cuadradas de cada uno de los datos de la muestra por su respectiva media aritmética. Una vez que tenemos estas sumas de cuadrados, vamos a los cuadrados medios. ¿En qué consisten? Igual, suma de cuadrados de tratamiento entre el tamaño de poblaciones menos 1 y suma de los cuadrados del error entre, en este caso, los grados de libertad. El total de todas las muestras menos la cantidad de poblaciones. Y para esto llegar al final al valor f de la fórmula, que equivale a el cuadrado medio de tratamiento entre el cuadrado medio del error. Y como cuarto paso, nuevamente aplicamos la condición. Si el valor f de la fórmula es mayor o igual al valor f de la tabla. Si esto se cumple, se rechaza la hipótesis nula. Si esto no se cumple, se acepta la hipótesis nula.